Lógico con su coaching a media mañana. Buenos días, Gilda. Buenos días, Adrián. Bueno, muy contenta de estar aquí con tu audiencia y bueno, vamos a ver cómo sale este tema tan interesante que traje, que por supuesto que quedó, digamos, en suspenso de la vez anterior y aquí lo traemos, que es el controlador. El controlador, tema que por supuesto va a salir muy bien y además es un tema muy interesante. Así que comencemos, vamos a darle el go a ese. Te damos el go a ti, pues, para que comiences a desplegar y contarnos qué es el controlador. Fíjate que esto tiene que ver con el coaching. Es importante aclarar que es el controlador visto a través del coaching y no de la psiquiatría. La psicología es importante. Sin embargo, vamos a utilizar un término de la psicología, que es el síndrome de Wendy, para que se entienda. Un abuelo de pájaro, por supuesto, vamos a tocar abuelo de pájaro, para que se entienda más o menos qué es el controlador y qué tiene que ver con el síndrome de Wendy. Por supuesto que tiene que ver con el síndrome de Wendy, que es la necesidad de satisfacer a todos. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, si yo tengo esa necesidad de satisfacer a todos, sobre todo dicen que sobre todo va a la mujer porque tiene que complacer a su esposo, su novio, al hijo, etcétera. Pero yo diría que también con esta actualización y con estas actualizaciones también tiene que ver con el hombre, obvio. La necesidad de satisfacer a todos, pero ¿por qué? ¿Cómo te preguntarías, bueno, qué tiene que ver esa satisfacción del controlador? Bueno, sí tiene que ver. Porque cuando tú tienes esa necesidad de satisfacer a todos, de satisfacer es controlar. Porque tienes la intención de estar, por ejemplo, en el caso de los padres y los hijos, un ejemplo que yo doy siempre, que es interesante, sobre todo cuando son adolescentes, es la necesidad que tiene el padre de controlar al hijo adolescente en todo. No tiene que ver, ojo, con el disfrute. Eso es otra cosa. Una cosa es que el padre disfrute con el hijo adolescente, pero que lo controlen todo. Entonces es esa necesidad, porque tiene esa necesidad de controlar. Tú dirás, ¿es positivo? ¿Es negativo? ¿Cómo lo vemos a través del coaching? Bueno, es negativo. Es negativo porque no le damos espacio al adolescente y que tome decisiones y que tenga esa necesidad, como bien dice Platón, del libre albedrío. ¿Te acuerdas, Platón? Sí, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto no son y las que son en cuanto son. Entonces, fíjate que interesante esto, porque tiene que ver con el coaching y la filosofía, ¿no? Y por eso lo traigo esto de Platón, que se estudia mucho, que estudiamos a filósofos, más no psicología. Entonces, bueno, precisamente hay que permitirle, después vamos a hablar de las intervenciones, las sugerencias que tú siempre preguntas, pero también lo vemos a nivel del padre, del esposo con la esposa, que es otra necesidad de controlar, de ver cada ratico dónde está el esposo, qué está haciendo, con quién está, y eso es terrible, porque esa necesidad de controlar nos lleva al caos, nos lleva a la insatisfacción y nos lleva a la hecatombe, ¿ok? Entonces sé que es un término fuerte porque es un término bien literal, pero sí, nos lleva a eso. Nos lleva al quiebre, nos puede llevar a ese quiebre que no queremos nunca, que es el divorcio, ¿no? Porque doy un caso, porque tenemos esa necesidad de controlar al otro. Entonces, mientras nosotros tengamos esa necesidad de controlar al otro, estamos perdiendo. Es mejor dejarlo libre. Ciertamente en espacios, dejar sus espacios. Estoy dando ejemplo del padre y el hijo, estoy dando ejemplo del esposo y la esposa, que son los casos más comunes cuando hablamos de controlar, pero bueno, pueden haber otros casos, como por ejemplo el de profesor a hijo, ya es más profundo, de profesor alumno, querer controlar alumno, eso es terrible, por eso que no quiero tocar ese caso, porque ya sería muy difícil, pero eso precisamente es. Entonces hay que tener cuidado con el controlador. Yo lo repito, no tiene que ver con el disfrute. Podemos disfrutar a nuestros hijos, pero no podemos controlarlos. ¿Y cómo combatimos al controlador o cómo lo controlamos? Exactamente. Fíjate que qué buena pregunta, porque yo diría, bueno, ¿cómo controla un adolescente al padre que quiere ser controlador todo el tiempo y el padre no lo permite? Y ahí se produce la fricción y se produce el caos, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo creo que tendría que el adolescente hablar con su padre, decir, mira, déjame un espacio. Pero yo creo que a los padres les es difícil entender eso, ¿sabes? Les es difícil entender eso y para eso estamos los coach. No quiero hablar de mis casos, pero yo creo que a veces es pertinente, Adrián,
porque me llegó un caso de un muchacho futbolista. Él estaba en una importantísima, bueno, lo puedo nombrar, en un importantísimo equipo de fútbol en Caracas Sport Club, y entonces él tenía 17 años, y entonces el papá vino a mí porque mira, no sé qué hacer, quiero que sea el grande, quiero que sea lo mejor. Entonces cuando yo le hice el coaching, ahí no había problemas, él estaba muy bien ocupado. De paso fue un muchacho que fue a ser futbolista en Perú, en un equipo peruano. El tema es que el padre lo controlaba mucho. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Yo simplemente dialogo con el padre, porque, ojo, es importante aclarar esto. Los coaches no podemos tratar a menores de edad sin los padres. Cuando son mayores de edad, sí, pero cuando nos traen casos menores de edad, tenemos que tratar eso conjuntamente con los padres. Y el seguimiento se hace conjuntamente con los padres. Es importante aclarar eso, Adrián, es importante aclarar. Entonces, bueno, en ese caso, pues se habló con el padre, lo hablé, y entonces le dijo, mira, déjale un espacio, no lo controles tanto. El padre me hizo caso y bueno, y funcionó porque el muchacho se fue para arriba, como dicen, bueno, realmente. Qué bien. Sí, Me alegro sí, por el muchacho. Sí, yo también me alegro, realmente. Entonces, fíjate, esa es la sugerencia, que es la intervención, la famosa intervención. Hay que soltar, hay que aprender a soltar, hay que aprender a que los hijos nunca para toda la vida van a ser nuestros, y bueno, y hay que dar espacios, hay que aprender a darle espacio. Un muchacho, por ejemplo, de 18 años, 16, 17, déjalo que haga su espacio, déjalo que se monte un autobús, que haga sus cosas. Yo sé que, por ejemplo, ahorita la inseguridad no lo permite, pero no, déjalo. A mí me han llegado casos de casos de los planes vacacionales de oratoria con coaching, que viene la madre y dice, ay, no, yo lo dejé. ¿Y usted dónde está? Y el hijo, no, yo lo dejé. Él tiene que aprender a montarse en un autobús de Guareras para que llegue aquí. Entonces, eso es importante, y yo admiro ese tipo de madres que tienen los padres que tienen esa cualidad de dejar los espacios a los hijos, porque es importante, también. Y esa valentía. Pero hay que aprender a hacerlo, porque así el hijo aprende a tener sus espacios y aprende justamente a ser valiente en la vida. Muy bien. Bueno, Gilda, gracias. Gracias. Consejos importantes en el coaching a media mañana con Gilda Jiménez todos los martes aquí con nosotros después del corte de las 11 de la mañana. Vamos a, si quieres, cerrar la idea, sí. y dejamos en tus redes para mayor ampliación o para ampliar más el tema. Bueno, yo cierro con esta idea. Básicamente es la idea general, que tenemos que aprender a no ser controladores y que quitarnos ese síndrome de Wendy. El síndrome de Wendy, bueno, sí, muy que bien. Tiene que ver con la psicología. Que es satisfacer a todos. Querer satisfacer a todos, cosa que es imposible. Es imposible. ¿Ok? Bueno. Que va la estrategia de medios, excelente, vamos por ahí, tenemos todas las brasas en el asador, y bueno, y esto es maravilloso porque vamos a lograr ese diplomado en la alianza de coaching, oratoria y comunicación bajo el enfoque del coaching, con esa alianza tan maravillosa que es la OPEL, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y el Instituto Pedagógico de Caracas. Bueno, muy bien. ¿Ibas a decir el teléfono también? Y yo te corté. 0414-162-3633. Muy bien. ¿Y el Instagram? Imagincorp 2002. Muy bien. Gracias, Gilda Jiménez. Gracias a ti, Adrián. Gracias. Un gusto. Gracias por la oportunidad. Gracias. Vamos entonces ahora con buena música venezolana.